Rodríguez, ¿y el mate? Acá está, preparado, listo para arrancar. No, yo lo voy a ir a buscar de acá. En realidad no puedo tomar mientras hablo. Claro, Se me se hace, complica. se me complica. Bueno, están con parciales en otras materias. Esta semana es la última semana de clase. Suele ser semana de parciales. Los últimos dos quedan, por lo menos a mí. ¿De qué materias? Tengo gestión de datos ahora a las 10:30 y simulación mañana a las 6. Son de tercero, gestión es Gestiones de tercero. tercero y simulaciones de cuarto. Y esta es de segundo, Panfil, pero vos ya cursaste, yo me acuerdo Esta la cursé el año pasado, pero no llegué a promocionar, o sea, aprobé el cursado, entonces estoy recursándola, porque como no sabés, este año volví a la comisión de esa, que es como un cuatrimestre para promocionarla. Como no sabía si volvíamos a presenciar o no, dije, bueno, la hago de vuelta, aprendo mejor los conceptos y trato de sacarla cursándola de vuelta. No, lamentablemente, ¿cómo es el tema este de la comisión especial? El decanato aprobó las comisiones especiales, el rectorado, que son cursadas especiales intensivas, pero en La Plata, como de costumbre, no las implementaron formalmente. Entonces lo que nos dijeron a los profesores fue, ustedes háganla y todos los que promocionan se anotan para la mesa de final de diciembre y le pasan la nota en la mesa de final de diciembre. Pero no creamos la comisión especial porque si la creamos la tenemos que pagar. Y el decano no. Entonces nosotros habíamos dicho a principio del 2020, no importa, la hacemos igual porque tenemos muchos alumnos que tienen atrasados sistemas operativos y esto se basa en un mecanismo de evaluación continua. Y lamentablemente la respuesta que tuvimos el año pasado para la evaluación continua mediante cuestionarios por parte de los alumnos fue que los alumnos demostraron una gran capacidad de organización para interconectarse mediante redes y pasarse todas las respuestas y de esa manera no poder garantizar, si no es presencial, que la evaluación es correcta. Eso nos llevó a no poder hacerlo no presencial, porque hay consenso entre el conjunto de docentes que la falta de presencialidad nos impide garantizar la correcta evaluación. Bien, estamos evaluando los cuestionarios que ustedes enviaron. Están todos evaluados, estamos enviándole los mails con las respuestas. En términos generales están mal hechos. Lo cual es llamativo, porque tenían que escribir preguntas con el libro abierto. Y nos encontramos con que ponen las opciones y ponen como respuesta una de las incorrectas, por ejemplo. O los textos no tienen sentido, están cortados, o no entendieron bien la metodología, algunos ponían, por ejemplo, nada más que dos opciones. Muchas de las preguntas, el enunciado no es claro. Hay un problema con el orden, no sé por qué pone en el medio
todas las respuestas de arriba son correctas y la ponen como opción A. Si la pones como opción A, todas las de arriba son correctas, no hay ninguna arriba. Claramente hubo problemas en entender la metodología, pero aparte veo que hubo un muy serio problema porque lo están trabajando en base a apuntes. Y esto se hace en base al libro. Se tiene que buscar la afirmación en el libro, trabajar en pregunta, transformarla en pregunta, y tiene que ser mínimo 3 opciones, aparte de las opciones que dicen todas son incorrectas o un par son correctas. Así que bien, vamos a volver a subir una aclaratoria metodología, pero me quedé con la sensación de, ok, entrego, así muy a la apurada, así ni siquiera repasarlo antes de subirlo, preguntas que no tenían respuesta, answer y al lado en blanco. Frases cortadas, horrores de ortografía, es decir, yo una de las cosas que sería importante que hagan antes de enviarlo es mándensela a un compañero, crúcense, tengo estas preguntas, miralas, así el otro flaco, no entiendo qué preguntar acá. Hagan retroalimentación entre ustedes a los efectos de validar lo que están haciendo. Pero está bien, se les vino la fecha de vencimiento y mando algo mando. Y después vemos. Bien. Lo van a tener que repasar, rehacer, hasta que en algún momento esté bien hecho. Pero bueno, le estamos dando la devolución. Ayer mandamos a unos 20 y pico alumnos entre las dos comisiones y hoy terminamos de enviarles a uno de los del grupo el mail con la respuesta. Los que lo reciban, por favor, compártanlo con el resto del grupo. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta sobre ese tema. Yo, profe. Dale. Con respecto al formato, ¿viste? Porque me pusiste formato inválido en la carátula, o sea, directamente va sin carátula, o sea, sin portada el trabajo. Primero, no puede ser un doc, es un TXT. Ah. Primero que nada, o sea, muy lindo, muy bonito, bárbaro. Claro, le estaba dando una presentación, básicamente, nada más. 10 puntos. El problema es que se supone que ese archivo está en ese formato para que lo pueda importar el Moodle. Y el Moodle... Justo... Sí, te escucho. No, que justo ayer con Luis estábamos hablando algo de eso, que por eso pedías ese formato y que yo ya lo había enviado. No hay problema, pero digamos, sí, hay que mandarlo... Algunos no pusieron el nombre, o sea, pusieron trabajo para mandaron el mail y no hay nombre. Entonces tuve que buscar en el mail quién lo había mandado y mirando el mail ver qué alumno lo había mandado. El nombre sí lo ponemos mínimo. Normalmente el nombre va en el nombre del archivo. Ah, listo. ¿Sí? Cuestionario Cabrera el otro .txt. Entonces, en el nombre del archivo van los 2 o 3 apellidos de los alumnos que lo mandaron. ¿Se entiende, Cabrera? Sí, sí, ahora quedó claro. Perfecto. Y el formato, no es que a mí se me ocurrió ese formato, es que es el formato que permite el Moodle la importación. La idea es enriquecer la base de consulta, la base de cuestionarios, de forma que ustedes mismos practiquen. Por eso, por favor, antes de volver a mandarlo, mándenselo a otro compañero que diga, sí, bárbaro, yo esta pregunta la entiendo, no, flaco, no se entiende, o es confusa. Igual vamos a...
crear un documento y hacer unas pequeñas modificaciones donde le vamos a pedir para cada una de las respuestas en una segunda hoja la cita bibliográfica. Ok, bárbaro esta pregunta. ¿De dónde la sacaste? Entonces ponen Silverchat, edición 7, página C44. A los efectos de que uno pueda ver de dónde, o decir apuntes, bien, lo sacaste de los apuntes, entonces uno entiende por ahí que o se tomó mal el apunte o se basó en un apunte que está en el Drive, pero si no hay cosas... Lo que yo no entiendo es que ponen 4 opciones, una de ellas es la correcta y en Answer ponen una incorrecta. Pero, ¿qué pasó ahí, no? Quiero pensar que es un apuro por entregar. Ah, un despiste, más que nada. Ok, ¿alguna otra pregunta? Antes de empezar el tema de hoy. Sí, yo la última. Para futuras entregas, ¿hace falta que entreguemos los dos, los dos integrantes del grupo o con uno? No, con uno, no tienen que integrar 2. Al revés, me complica que haya 2. Claro, me imaginaba que ese era el tema, que si vas a tener que leer 2 veces todo, por eso. No, lo tienen que enviar uno. Igual vamos a subir al CBG una nueva hoja de instrucciones a los efectos de facilitarle un poco más la vida. ¿Sí? Digamos, entre una pregunta y otra hay que dejar un espacio, un par de renglones en blanco, etcétera. Vamos a subir entonces, vista esta experiencia, subir una guía un poquito mejor. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces vamos a... en comenzar el tema de coordinación de procesos / hilos y ver de qué estamos hablando sobre esto. Que nos queda ese tema nada más, que la idea es hacerlo en un par de clases, antes de empezar la unidad temática 3. Estamos bien con los tiempos. Lo ideal hubiera sido que lo hubiéramos terminado hoy, pero la verdad estamos a una sola clase de diferencia, no hay problema. ¿De qué estamos hablando? De la necesidad de coordinación. Nosotros habíamos comentado sobre los procesos cooperativos. ¿No? Y decíamos que procesos cooperativos son un conjunto de procesos que trabajan en conjunto utilizando comunicaciones a los efectos de encarar y resolver un problema, y habíamos dado los ejemplos explicando por qué los procesos cooperativos es una mejor forma de atacar el problema que los procesos independientes. ¿Cadabón se acuerda algo de esto? Más o menos. Ok. ¿Díaz? Yo más o menos también, profe. Y así recién me despierto, ¿viste? Estoy... En su momento, entonces, habíamos dicho que si uno tenía un solo proceso trabajando, por ejemplo, liquidando sueldos, leer los datos es una system call, que el proceso sale de uso de la CPU.
Una vez que se lee, recién entra, calcula, manda a grabar lo que calculó, sale de la CPU. Una vez que calculó, manda a imprimir, sale de la CPU. O sea, está mucho tiempo haciendo operaciones de entrada-salida. Si esto, lo que hacemos es nacer 3 procesos, que mientras un proceso calcula, otro proceso imprime, lo que puede pasar es que el proceso manda a imprimir pass away y entra a calcular otro proceso, el próximo empleado. Es como tener una especie de cadena de producción, y el ejemplo que dábamos era una oficina donde había una sola máquina de escribir, pero que había que ir todo el tiempo a un archivo. Entonces, mientras hubo uno, o una fotocopiadora, y mientras uno iba al archivo, el otro podía fotocopiar, y así se iba rotando el uso de un recurso que no es compartible, que es el caso de la CPU, pero los tiempos se solapan, porque mientras en la unidad de control se está realizando el manejo de la impresora para que imprima, en la CPU se está haciendo el cálculo del próximo empleado. ¿Carabón volvió eso a la memoria? Sí, sí. Bien. Entonces, el conjunto de procesos cooperativos es más eficiente porque solapa tiempos que un proceso independiente. Y luego habíamos visto el concepto de hilos y habíamos dicho que trabajábamos ya no con múltiples procesos cooperativos, que lleva bastante tiempo el cambio de contexto, sino que trabajábamos con hilos. El proceso ahora era el contenedor de recursos y el hilo es la línea de ejecución, y hay múltiples líneas de ejecución dentro de un mismo proceso que van a ser el mismo jueguito, de que mientras se ejecuta un hilo en la CPU, digamos, hay un hilo que manda a imprimir, hay un hilo que manda a grabar, hay un hilo que manda a leer, y se comunican entre ellos ya sea mediante mensajes, utilizando buzones, o se comunican mediante memoria compartida. Bogado, ¿se va entrando en tema? Sí, sí. Sí, profe, era el dibujito de él. Ok. Bueno, todos chochos, todos felices, tenemos muchos procesos / hilos trabajando coordinadamente para solucionar un problema. Pero, si no tenemos cuidado, podemos meter la pata. Por ejemplo, una casa de artículos del hogar. Supongamos que hay una heladera en exposición para el Día de la Madre. Y quedó esa, se fueron vendiendo, quedó una heladera. Va un vendedor, le muestra la heladera a un cliente y el cliente dice, sí, la compro. Entonces va a una de las computadoras que hay para hacer la factura. Mientras va otro cliente con otro vendedor, mira la heladera y dice, sí, la compro. Bárbaro. El primero que está con un proceso frente a la computadora, ingresa y consulta la existencia. Lee 1. Al lado de él, a un costado, otro vendedor, luego que él leyó, también lee. ¿Qué va a leer? Nesprías. Que la misma heladera está los dos, porque todavía no se dio de baja el sistema. Ya. O sea que va a volver a leer 1. Claro. Ok. El primero la factura, el segundo la factura. Sí. Muy bien. Dio la misma heladera. Vendieron 2 heladeras
Están Diga una todos sola. esperando para el día de la madre que llegue la heladera. Cuando va el camión a cargarla, dice, flaco, tengo que cargar 2 heladeras. Y dice, flaco, hay una sola. Ups. Nos quedamos sin regalo para el día de la mamá. Pero yo la pagué. El otro también la pagó. O sea, ¿qué Sí, pasó? pero por ahí la empresa por ahí le manda otra del mismo valor que no es la misma para que no se queje tanto. No tiene más, tiene una sola. ¿Se entiende? O sea, tenemos un error. ¿Por qué? Porque no coordinamos el trabajo en conjunto de múltiples procesos o hilos. Eso tenemos que evitarlo. Entonces, para evitar esto, lo que tenemos que decir es, si un proceso está trabajando con un recurso y puede modificarlo, ningún otro proceso debe estar trabajando con ese recurso. Esto, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, si yo tuviera esto en una casa de artículo del hogar, me acuerdo hace muchos años, el dueño de la casa del hogar, en la heladera que había en exposición, dejaba varias imancitos. Cada vendedor que pensé, cuando decía sí la compro, agarraba un imán. Si yo la mostraba y no había ningún imán, es porque no quedaba ninguna. El método mecánico es un token, digamos. Ahora, por ahí la persona iba, la miraba bien el precio, la quería comprar, le rebotaba la tarjeta porque no le admitía el monto, entonces el vendedor tenía que volver y dejar de nuevo el imancito en la heladera, decir, ups, no la vendí. Era una especie de reserva. Hoy en día no tenemos esto, hoy lo tenemos que hacer en la computadora. Entonces, ¿cómo lo hacemos con la computadora? Tenemos que encontrar esa parte del código donde el proceso puede acceder y modificar. Puede, no obligatoriamente, donde puede modificar datos que están compartidos por otros hilos / procesos. Entonces, a esa parte del código donde se puede modificar un dato compartido con otros hilos / procesos, lo denominamos sección crítica. Entonces, la definición de sección crítica vamos a tener parte del código, una sección de entrada, que es el código previo a la sección crítica, una sección de código de salida y el código restante. Sección crítica, aquella parte del código donde puede modificarse un dato compartido con otros hilos / procesos. ¿Novelino se entendió? Sí, sí, se entendió. ¿Chubrega? Joel. Sí, profe. Aquella parte donde restamos o sumamos o cambiamos la cantidad de heladeras que hay, esa parte es crítica. Si la estoy usando yo,
la tengo que estar usando yo y nadie más que yo. Porque ese recurso no es, el uso de él no es compartible. Entonces, la solución al problema que acabamos de comentar de evitar vender 2 veces la misma heladera es garantizar que un solo proceso se esté ejecutando en la sección crítica. No haya 2 cambiando concurrentemente el mismo. Entonces, definimos lo que se llama condición de carrera. ¿Qué es la condición de carrera? Decimos que 2 procesos están en condición de carrera cuando el resultado de la ejecución depende del orden en el cual se ejecute dichos procesos. Si yo tengo el proceso 1 y el proceso 2, si se ejecuta primero el proceso 1, el que va a poder vender es el proceso 1, el proceso 2 no va a poder vender. Pero si se ejecuta primero el proceso 2, el que va a vender ahora va a ser el proceso 2. O sea, la ejecución de uno afecta a la ejecución del otro. Como una especie de exclusión mutua, profe. Si se está ejecutando uno, al otro no. Claro. Ahora vamos a ver que exclusión mutua es una de las condiciones que va a tener que tener una solución. Pero primero decimos, ¿cuándo hay condición de carrera? Si 2 procesos, uno no molesta al otro, uno vende una heladera y el otro vende un televisor, no importa quién venda primero. Se va a vender la heladera y se va a vender el televisor. Pero si los 2 venden la heladera, depende del orden en que se ejecute cuál va a poder venderlo y cuál no. Entonces, eso es condición de carrera. 2 procesos están en condición de carrera cuando el resultado de ambos depende del orden en el cual se ejecute. Y entonces se nos genera el problema de la sección crítica. Es decir, para que haya condición de carrera es porque los procesos tienen en su código secciones críticas. ¿Cuántas secciones críticas puede haber en un código de un programa? Miles. En cada lugar donde puede modificarse una variable compartida, hay una sección crítica. Entonces, no es que en todo el código hay una sección crítica. Hay una sección crítica definida en cada lugar donde puede modificarse una variable compartida. Si un proceso se está ejecutando en la sección crítica de ese recurso, ningún otro proceso puede estar ejecutándose en la sección crítica de dicho recurso. Solíamos dar el ejemplo de esto con un baño. Si yo estoy en el baño, que es un recurso compartido en una casa, ningún otro, y lo estoy haciendo para un uso exclusivo, es decir, puede haber 2 en el baño, uno lavándose la cara y el otro entrar a buscar la toalla, sí. ¿Por qué? Porque no estamos con una variable compartida, ¿de acuerdo? Supongamos que queremos usar el inodoro. El inodoro es un recurso no compartible. Entonces, si uno está usando el inodoro, el otro no.
muy gráfico, muy claro, muy explícito. Tengo que garantizar que si lo usa uno, no. Entonces, en una casa, un baño es una sección crítica. ¿Por qué? Porque allí hay un recurso que puede estar siendo usado en forma no compartible. Bien. Teniendo esto en claro, veamos cómo solucionamos este problema. Esto es lo que nosotros nos vamos a decir. Ok, bárbaro, detectamos esto. ¿Cómo solucionamos este problema? Mira, lo que me tiene que garantizar, toda solución que me propongas, son 3 requisitos. Esto según Silverchat, en realidad según Peterson, que era el primer autor. Según Stalin, uno solo, y según, y ahora vamos a explicar por qué, según Tannenbaum, uno solo. Según Silverchat, 3. ¿Cuál es el uno solo que también lo tiene, tanto Peterson, Silverchat, como Stalin, como Tannenbaum y lo demás? La exclusión mutua. Si un proceso se está ejecutando en la sección crítica de este recurso, ningún otro puede estar ejecutándose en la sección crítica de ese recurso. O sea, si un proceso puede modificar el valor de una variable compartida, ningún otro proceso puede estar ejecutándose en una parte de código donde se pueda modificar el valor de esta variable compartida. Exclusión mutua. Sí o sí, toda solución al problema de sección crítica debe garantizar la exclusión mutua. Tannenbaum y Stalin plantean que el ingreso a la sección crítica se hace mediante el algoritmo First Came, First Server. Por lo tanto, lo único que solicitan es exclusión mutua. Peterson y luego Silverchat dicen no, puede ser también por prioridades. Entonces pone 2 condiciones más. La condición de espera limitada y la condición de progreso. Para entender esto, supongamos un baño con un solo inodoro en un cuartel militar. Si hay uno dentro del baño, ningún otro puede estar. Bárbaro, exclusión mutua, eso está claro. Yo tengo que poder garantizar que el que esté adentro del baño pueda cerrar la puerta. Bien. Se hace una cola afuera. Según Tannenbaum, la cola es simplemente una cola, así que no hay problema. A medida que uno salga, entra el siguiente en la cola y se acabó, ningún problema. Ahora, según Silverchat, guarda, por ejemplo, si eso es en un cuartel militar, está en la cola un soldado y viene un cabo. Y el cabo le dice, anda para atrás. O sea, no se respeta el First Came, First Server. Se hace por prioridad. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el soldado nunca pueda entrar al baño porque siempre llega alguien con mayor prioridad que él. Entonces, simplemente garantizando la exclusión mutua
en este caso es poniendo una traba dentro del baño, de forma que el que entra pone la traba y se acabó, no soluciona el problema de sección crítica porque, desde el punto de vista de Silverchat, ¿por qué? Porque puede haber un proceso que nunca entre. Entonces no es una solución. Ramírez, ¿entiende la diferencia que hay entre la visión de Silverchat y la versión de Tannenbaum? Perfecto, profe. Bien. Y, profe, ¿con cuál visión nos quedamos? O sea, ¿cuál sería si llega a haber una pregunta, si en el parcial o algo, decimos que hay 3 condiciones o una sola, o si justificamos cualquiera de las 2 es correcta? Dicen, según Silverchat hay 3 condiciones. Bien, oye. O sea, la de Silverchat es más completa que la de Stalin y Tannenbaum, porque la de Stalin y Tannenbaum condicionan a que los procesos que quieran ir a la sección crítica lo hagan mediante una cola FIFO. Mientras que Silverchat permite prioridades. Así se va a decir, ¿qué tiene que responder? Según tal autor, seguro que si decís Silverchat, contenés, está dentro de tu respuesta también la de Tannenbaum y la de Stalin. Perfecto, buenísimo. Ahora, si ¿Y vos los me sistemas decís... operativos ¿cuál usan los sistemas operativos en general? Más allá de lo que diga el libro. O sea, ¿cuál es la que se usa en la práctica? No, son múltiples implementaciones. En realidad, masivamente se sigue la línea de Tannenbaum, salvo en los sistemas de tiempo real. O sea, si lo que están compitiendo son todos procesos interactivos de propósito general, tendrían todos la misma prioridad. Acuérdense cuando vimos planificación de CPU, un sistema multicola. Si estamos peleando en la sección crítica procesos que están en la misma cola y cuyo algoritmo de planificación es un algoritmo first came, first server, usamos Tannenbaum, no hay ningún problema. Lo que va a pasar en los sistemas operativos es que un proceso va a desplazar al otro en el sistema multicola, pero puede haber una inversión de prioridades. O sea, hay un proceso que ingresó a la sección crítica, pero es de baja prioridad. Pero él ya está dentro de la sección crítica. Se produce una interrupción y la CPU se la damos a un proceso de alta prioridad que quiere el mismo recurso, pero no puede entrar. ¿Por qué? Porque otro proceso de menor prioridad se apropió de ese recurso. Y eso, por ejemplo, fue una de las causas por la cual un satélite se hizo moco contra Marte. Porque hubo una inversión de prioridades y el proceso que tenía que activar el cohete para frenarlo no pudo acceder a la CPU que estaba leyendo lecturas del radar que le decía, no vamos a hacer moco, no vamos a hacer moco, no vamos a hacer moco. ¡Pum! Es un problema muy serio en los sistemas de tiempo real. O sea, la solución de Tannenbaum y de Stalin no es válida para los sistemas de tiempo real. Entonces, cuando vos me decís qué usan los sistemas operativos, siempre que me pregunte qué usan los sistemas operativos, yo te voy a responder cuál sistema operativo. Porque es una familia tan grande que depende. Entonces te diría, en el caso de los sistemas de tiempo real, hay un
una visión distinta que los de propósito general. ¿Se entendió? Sí. O sea, que el sistema de Tenebor se usa en los propósitos, mayormente en los propósitos de uso general. O sea, tanto Linux como Windows, por ejemplo, utilizan este proceso. Tanto Linux como Windows en la versión actual soportan tiempo real. Por eso tiene múltiples colas. Entonces vos me decís, ¿cuál es la opción? Yo te voy a decir, depende dentro de qué cola estés hablando. Acordate, habíamos dicho que Windows maneja 32 colas, Linux 150 colas. Entonces, estas condiciones que debe tener una solución propuesta al sistema, a la problemática de excepción crítica, la primera que la tienen todos, que es exclusión mutua, que si uno se está ejecutando, ningún otro puede ejecutarse, es una condición a un conjunto de procesos sin tener en cuenta tiempo real. Para tiempo real tomamos otras consideraciones. Estamos hablando de sistemas operativos de propósito general. ¿Me siguieron? Sí. Sí, perfecto. Sí, profe. Ustedes en teoría tienen una electiva que se llama AOR, creo que es, donde se ve tiempo real. ¿AOR es? ATR. Donde en teoría tendrían que ver este problema. Digo, no sé si lo ven, pero digamos, estamos viendo la teoría de sistemas operativos de propósito general. Esto no es válido para sistemas de tiempo real. ¿Correcto? Y es una buena pregunta si es válido o no para multimedia, que son los de tiempo real flexible. Hay distintas opiniones. Entonces, sí o sí todos tienen que garantizar exclusión mutua. Dijimos, la segunda condición que pone Silverchat es espera limitada. Ok, muchachos, el soldadito en algún momento tiene que entrar al baño. Tenemos que implementar dentro de nuestro mecanismo de solución que hay un límite de espera porque si no, lo matamos. Y la tercera que define Silverchat es progreso. Y dice lo siguiente. Si no hay ninguno, el baño está libre y hay un grupo para entrar. Solo los procesos que no se están ejecutando en su sección remanente, o sea, que quieren entrar, solo los que quieren entrar pueden decidir quién va a entrar. Y no puede haber empate. Vamos a dar que se entienda esto. El algoritmo que decide solo toma en cuenta a los que están en la cola, no los que salieron de la cola. En el caso nuestro del cuartel, si un teniente entró, fue al baño, salió y se quedó afuera fumando un cigarrillo, y se ponen a charlar, che, me toca a mí, el teniente no puede meterse, porque él está ya salió. Él no forma parte del conjunto de procesos que tiene que tener, que son afectados por el algoritmo de la toma de decisión. Y esta toma de decisión tiene que tener un mecanismo de desempate, porque supongamos que tenemos 3 soldados, dice, voy yo, no, los 3 son soldados, los 3 tienen la misma prioridad.
O sea, el algoritmo que teníamos no era call, era prioridad, pero hay empate. Entonces, lo que tenemos que garantizar es que haya desempate, que siempre se tome una decisión. 3 condiciones: exclusión mutua, tiempo de llegada. espera. ¿Cómo? Por tiempo de llegada, por ejemplo. O por abecedario de apellido. Por ejemplo, hay 2 Ramírez. Por número de documento, el DNI puede repetirse. Sí, sigo por la segunda letra y sigo por la tercera o por la cuarta. Sí. Apellido de la mamá. Tenés dos Ramírez López. Acá lo hacemos por Process ID o el Trade ID, que no se repite. O sea, lo que estamos diciendo es, si hay empate, tiene que haber si hay posibilidad de empate, tiene que haber un algoritmo de desempate. Toda solución que me propongas me tiene que garantizar 3 cosas. Me tiene que garantizar la exclusión mutua, me tiene que garantizar una espera limitada y me tiene que garantizar que no se trabe progreso. Toda solución que me traiga, yo voy a verificar, dice Silverchat, que me cumpla esas 3 condiciones. Si no, no sirve la solución que me propones. Por ejemplo, una solución sería en un sistema mono CPU, no enmascaro todas las interrupciones. Entraste en la sesión crítica, punto. Se enmascaran todas las... no me puedes interrumpir, paso a un estado no interrumpible. Entonces, seguro se va a ejecutar. Esto no funciona en los sistemas multiprocesador, los multicore. ¿Por qué? Porque a la misma pueden ejecutarse desde otro. Entonces, vamos a tener una gama de soluciones para los sistemas que tienen que tener en cuenta hoy en día no solo el mono CPU, sino también los sistemas multi-CPU. Cuando se planteó esto, una de las soluciones básicas que se hicieron fue por software y era la hizo Peterson. Peterson era un capo de informática y el segundo de Peterson era Silverchat. Cuando se muere Peterson, el libro pasa a llamarse Silverchat. Y era Peterson, Silverchat, Galvin. Ahora es Silverchat, Galvin y alguien más que no me acuerdo. Gagn, estoy diciéndolo del libro. Silverchat, Greg Gagn. Bueno, el libro que hoy llamamos de Peterson, de Silverchat, era en la continuación del libro de Peterson. Peterson lo que hizo fue una solución por software. Esa solución por software funciona únicamente para 2 procesos en un sistema mono CPU que donde no hay preejecución. En los sistemas modernos, en los procesadores modernos que hay preejecución, no funciona la solución de Peterson. Para poder usar la solución de Peterson tenemos que poner a veces llama condiciones de barrera, etcétera, que lo van a ver en una electiva. Pero la de Peterson, en su momento era, che, esto sí se puede hacer mediante software, mediante FLACS, pero es necesario hoy en día usar barrera de memoria para poder usar la solución de Peterson. Lo que se implementaron entonces son soluciones por hardware. Conjunto de instrucciones
que permitían coordinar entre los procesos, o sea, instrucciones que no son interrumpibles cuando se ejecutan, o sea, una sola instrucción del procesador que hace varias cosas. Por ejemplo, la instrucción comparar e invertir. La instrucción swap o compare and swap. Que lo que hace es, le paso dos valores y los compara y lo pone en orden menor-mayor. Esto, digamos, ya pertenece a la materia arquitectura, porque son instrucciones a nivel de la CPU. Pero ya diré, lo que estamos diciendo es, tenemos instrucciones a nivel de chip que hacen varias cosas, y es una sola instrucción, por lo tanto, es no interrumpible. Y la instrucción que masivamente se utiliza es lo que se llama semáforos. ¿Qué es un semáforo? Bueno, es la herramienta más básica de sincronización. Los semáforos fueron desarrollados por el 1965, si mal no me acuerdo, por Dijkstra, un holandés. Hoy no se dice más holandés, se dice neerlandés, de los Países Bajos. Digamos, hasta 1964, hasta la aparición de la tercera generación, este problema en la sección crítica no había. ¿Por qué? Porque todos los sistemas operativos eran monoproceso. Recién con la aparición de la multiprogramación aparece la necesidad de herramientas de coordinación. Le quiero aclarar, en los libros dice sincronización. A mí no me gusta sincronización, porque en realidad acá no estamos trabajando con tiempo. Y para mí sincronización dice qué hora es, cuánto tiempo nos damos, ponemos todos los relojes juntos. Eso es sincronizar. Para mí la palabra castellana correcta en este caso es coordinar. Son varios procesos que se coordinan entre sí a la forma de ejecución mutua, etc. Pero en la bibliografía va a figurar sincronización de procesos, porque en inglés le dieron esa acepción. Para mí los procesos no están sincronizados, pues, no están... yo largo a esta hora y vos largás a esta hora. No tiene que ver con tiempo, tiene que ver con orden. Y el orden es coordinar. Pero en la bibliografía figura sincronizar. Así que está bien si dicen sincronización de procesos. Bien. Lo que hace Dijkstra es definir un nuevo tipo de variables. Por favor, agarren papel, lápiz rojo, bien grande, porque también tenemos un problema con la bibliografía acá. Un semáforo es una familia de tipo de variables. Hay varios. Dentro del concepto semáforo hay varios tipos de semáforo. Y un semáforo es un tipo de variable. ¿Por qué le remarco esto? Porque en la bibliografía, lamentablemente, se van a encontrar con una definición de un semáforo es una variable entera
que puede ser accedida sobre eso. Pará, no es una variable entera. Entero es un tipo de variable también. O sea, cuando yo defino una variable, defino, esto lo vieron en la materia sintaxis, cuando se define un tipo de variable, se define dos cosas. Panfil, ¿te acordás cuáles son? Ahora estoy medio perdido. Dormido. No me acuerdo, la verdad. Sí, no. Perdón. Burgos Nombre, Ulaño. tipo. Le preguntamos a Burgos Ulaño. Cuando yo defino un tipo de variable, ¿qué dos cosas tengo que definir? El nombre y el tipo de... No, tengo que definir el tipo. Está bien, le pongo un nombre, pero ¿qué cosas tengo que definir? Claro, si es un entero, un booleano. Eso se llama dominio. O sea, vos ahí me estás diciendo el dominio. El rango de valores que puede tomar. Booleano 0 y 1. Enteros, ¿sí? Los negativos, el 0 y los naturales. ¿Correcto? O sea, una de las cosas que tengo que definir es el dominio. ¿Qué más tengo que definir cuando defino un tipo de variables? Las operaciones. Exacto. El conjunto de operaciones. Entonces, para definir un tipo de variable se define el dominio y el conjunto de operaciones. Bien. Dentro de la familia de tipo semáforo se definen el dominio y el conjunto de operaciones. El Silverchat es un desastre como está escrito el texto. Entonces, en el primer tipo de semáforo que definió Dijkstra fue los llamados semáforo contador. Un semáforo contador tiene como dominio los números enteros y como operaciones 3 operaciones. Y le decía que es un desastre porque el texto dice, en el Silverchat, dice, se puede acceder al valor solo a través de 2 operaciones atómicas, que son wait y signal, y se puede, y a su vez está la operación inicialización. Son 3 entonces, no son 2. Hay 3 formas de modificar el valor de una variable de tipo semáforo contador, que son la operación inicialización, donde se le asigna el primer valor, la operación wait o espera, y la operación o test, también le puso la letra P, porque en inglés, en holandés es proberen, si me escucho en holandés me pega por la pronunciación, que es probar, y la operación señal, que era verhogen, que es incrementar. Entonces, hay 3 tipos de operación: inicializar, testear y incrementar. O wait y signal, que es como se la suele llamar en inglés. Inicializar es darle
un valor inicial. La operación wait la están viendo en pantalla ahora. Tiene un while incorporado. Dice, mientras el valor de la variable S, ahí podría decir contador, Jorge, casa, lo que quieras, el nombre de la variable. Le pusieron S por semáforo. Mientras el valor de la variable S, el valor del semáforo, sea menor o igual que 0, siga esperando. Punto y coma, es un while, vuelve. Acá hay un ciclo. Es como, si el semáforo está en rojo, siga mirando. Y sigo mirando, y sigo mirando, y sigo mirando. ¿Se entiende? Es un ciclo. Si pasó a ser mayor, o de entrada es mayor, réstele 1. Esto está escrito en lenguaje C. Pero atención, esta es una operación atómica. No puede haber una interrupción en el medio. Esto no se puede programar en lenguaje C. Es una operación atómica. Y la operación señal es súmele 1. Entonces, ¿cómo funciona esto? No lo tengo acá. Tenemos el wait, el señal, y entonces lo que hacemos es ponemos el wait ante la sección crítica y el señal apenas salimos de la sección crítica. Esta es la forma de utilizar un semáforo para manejar las secciones críticas. La sección crítica queda encerrada entre un wait y un señal. Hay dos tipos más de semáforos. Están los semáforos llamados mutex, o también conocidos como semáforos binarios, que son diferentes porque el dominio en un semáforo mutex es 0 y 1. No es el dominio de los enteros, es 0 y 1. Entonces tenemos semáforo mutex o binarios y los semáforos contador. Dentro de los semáforos contador lo dividimos en dos tipos. El semáforo con lista de espera, con espera activa, que es el que acabamos de ver, y el semáforo con lista de espera. Dijimos con espera activa porque lo que vemos es como cuando estoy yo mirando el semáforo todo el tiempo hasta que cambia. ¿Correcto? El problema con los semáforos de espera activa es que pierdo un montón de tiempo. O sea, si yo tengo otro proceso que entró, supongamos un round robin, entró a la sección crítica y se le agotó el tiempo, él se quedó dueño del recurso. Entra el segundo proceso y no puede hacer nada. Todo lo que hace es mirar todo el tiempo, no va a cambiar. Porque el único proceso que lo puede cambiar ejecutando señal está en estos momentos esperando que le toque la CPU. Así que hasta que no vuelva a entrar, no lo va a cambiar. Entonces lo que hizo Dijkstra es definir un tipo de semáforo que ahora no es una
variable de tipo entero, sino que es una variable estructurada, un poco más complejo este tipo de semáforo, que se llama semáforo contador con lista de espera. Entonces, ahora esta variable va a tener dos componentes. Un componente que es el valor entero, que era el que tenía el semáforo con espera activa, y una estructura que es una lista. Entonces es una variable, en Pascal es de tipo record sería, en C es de tipo struct, que tiene dos componentes, el valor y una lista de espera. Y entonces ahora la operación wait es diferente. Cuando quiero entrar a la acción crítica, de entrada le resto 1. Si el valor ahora es estrictamente menor que 0, o sea, no puedo entrar, lo que hago es agrego este proceso a la lista y lo paso al estado de sleep, lo mando a dormir al proceso, porque no tiene sentido que se quede esperando nada. Cuando ejecuto la instrucción signal, le sumo 1 cuando entro, y si el valor es menor o igual que 0, o sea, hay otros procesos esperando, lo que voy a hacer es despertar al primero que esté en esa lista. O sea, en el ejemplo que dábamos de que hay un baño y hay una cola, cuando yo voy a la puerta del baño y está cerrada, no me quedo esperando. Eso sería un semáforo con espera activa, que me quedo ahí esperando hasta que salga alguien y deje la llave. Lo que voy a hacer ahora es, ahí en la puerta del baño hay una lista. Agarro el lápiz, me anoto en la lista y me voy a dormir abajo del arbolito. El que sale del baño, mira. Si hay por lo menos uno anotado, va y lo despierta. Si hay varios, despierta al primero de la lista. Esto es discutible porque puede ser al primero de la lista o al más importante. Depende de qué algoritmo, pero si ponemos first come, first server, despierta al primero de la lista. Entonces, 3 tipos de semáforo. Mutex, cuyo dominio es 0,1, operación wait y signal estándar, espera activa. Semáforo contador con espera activa, con instrucción wait y signal, y que pierde tiempo de CPU y es el que usamos cuando tenemos multicore, cuando tenemos multi-CPU, porque puede en otra CPU estar ejecutándose otro proceso que me libere la entrada, y semáforos con lista de espera, que son los que se utilizaban en los sistemas mono CPU o se usan hoy en día cuando un proceso está con un core dedicado a ese proceso. Uf, largo el tema. Bien, se nos hizo un poquito largo. Esto lo vamos a repasar un poquito en agosto. Sería bueno que lo vayan mirando. Lo vamos a repasar un poquito en agosto y vamos a ver los monitores que se usan hoy en día masivamente. El último tema que nos queda. Les pido que este tema lo lean, no de un apunte del Silbert o del Stalin. Léanlo este libro porque en el apunte dice, un semáforo es una variable entera. Y no está mal, lo copió tal cual. Pero un semáforo no es una variable entera. Yo no puedo a una variable entera, yo no puedo restar semáforos.
Dos variables enteras, yo puedo la variable C igual A más B. No puedo semáforo A igual al semáforo B más el semáforo C. No tiene ese conjunto, las variables de tipo entero tiene un conjunto de instrucciones. No son las que tienen los semáforos. Las variables de tipo semáforo tienen 3 instrucciones, aunque en el libro dice tiene 2 más una. Entonces lo aclaro muy bien porque después viene, por acá dice, sí, pero yo te avisé, Flaco. Yo te avisé. No está bien redactado el Silverchat en ese momento. Así que no se quejen. Gente, disfruten las vacaciones. Entiendo que esto lo vieron por arriba, lo tienen que leer, lo vamos a volver un poco la primera es el parcial, la segunda clase. No vamos a tomar semáforos en el parcial porque no está claramente explicado. Sección crítica sí, pero semáforos no lo vamos a tomar porque lo vamos a tener que volver a explicar. ¿Alguna pregunta? Entonces está bien, seguía hasta lo de la clase pasada. No, porque hoy dimos sección crítica y condiciones. Sección crítica y condiciones, sí. Semáforo no damos. ¿Está claro? Perfecto. Sí, sí. Y entonces el jueves 5 sería. El primer jueves. Exacto. Listo. Bien. ¿Y cómo sería la metodología del parcial? La estamos discutiendo con Luis. O sea, todavía no se sabe. No, hay varias propuestas. Tenemos un problema muy serio con los cuestionarios. Mejor dicho, tenemos un problema serio de qué metodología implementar para que sean ustedes los que responden el cuestionario. ¿Cómo garantizamos eso? Probable, por ejemplo, Luis está viendo si puede implementarla en máquinas virtuales de forma tal de que la respuesta al cuestionario la tenga que hacer desde una máquina virtual que corre o desde una página web con un browser, pero que ese browser que se ejecuta garantiza que no se ejecute ningún otro proceso en esa computadora. Es una opción. Otra opción es levantar una máquina virtual para cada uno de los alumnos y entonces el cuestionario sería mediante formato texto. O sea, le damos una máquina virtual Linux y le va apareciendo la pregunta y ustedes escriben, no necesitan interfaz gráfica y no lo harían contra el Moodle. Y eso nos garantiza, según yo creo, nada. Según dice Luis, sí. Estamos viendo eso. Hay distintas alternativas. Claro, no es un problema de nuestra cátedra. Dice, 2 cursos en España virtuales. Gente de México, Colombia, Chile, todo lo que ustedes quieran. Nadie encuentra bien cómo garantizar. Los alemanes te ponen 3 cámaras. Tenés que tener la camarita que te mira a vos, una camarita que mira la pantalla y una camarita que está atrás tuyo que garantiza que no hay nadie más en el aula. Y te dan un browser especial de pasa la máquina a modo ejecución. Bueno, pero una solución sería con la cámara prendida y el micrófono prendido y ya está. O sea, eso garantiza las posibilidades mucho. Yo no veo quién está atrás de la PC. Bueno, pero tiene que hacer mímica para comunicarse. No tiene que hacer mímica. Tiene que tener otra computadora en la cual simplemente esté espejado, escritorio remoto, fácil, con Windows haces clic, lo abrís, escritorio remoto, y tenés otro flaco con escritorio remoto que está leyendo lo mismo que vos y te va diciendo la primera, la cuarta, la 2. Ese no quiere aprender, está en la facultad al pedo, no existe esa persona.
existe. Si está al pedo y que no entiende para qué la facultad, estoy de acuerdo con vos. Pero que existe, existe, te garantizo. Increíble. Es decir, nosotros hemos detectado, lo que por ahí el alumno a veces no se entera, cuando vos te conectás para rendir el parcial en forma práctica, yo tengo tu IP. Cuando tengo tu IP, yo puedo hacer un ping, un scan de todos los puertos que están abiertos en tu IP, en tu compu, ¿correcto? Sí, No sí. sé si me siguieron. Claro, y ahí ves si está en el navegador web y qué más tiene abierto. Sí, por ejemplo, tiene abierto escritorio remoto, que tiene un puerto especial. Lo detectamos, miramos si el flaco este está en Windows con el escritorio remoto. Está con la camarita prendida a todo, pero en realidad lo están haciendo en otra porque le habilitó el escritorio remoto. Alguien tenía un parcial 10:30, no me acuerdo de qué. Sí, yo, pero me estoy viendo tiempo. No sé si para hacer otro. No, les garantizo, lo hemos discutido con mexicanos, alemanes, colombianos, hemos llegado a la conclusión de que realmente la falta de presencialidad en el examen no hay una genuina solución. Cuando vos decís cómo hacen los cursos a distancia, entonces, el examen, ¿no te toma, el examen final, te tomas un avión y lo vas a rendir? O acá en MIT, por ejemplo, lo tenés que rendir en una escribanía en Buenos Aires. Alquila un lugar, lo que sería... hay una oficina donde hay unas 20 computadoras y hay un escribano. Vos vas ahí, te sentás, abrís tu sesión y hay un escribano relevando de que vos estés nada más que ahí solo con eso. No hay, todavía no hemos encontrado una forma de garantizar de que vos en tu casa seas el que realmente responde. Ya los que decían, ponemos ese browser, yo les decía, está muy bien, el browser te toma toda la máquina y solo podés correr el browser, bárbaro. Ahora yo te levanto una máquina virtual y vos corres el browser sobre la máquina virtual. Y sobre mi cliente corro todo lo demás. Ouch. Y camarita Claro. y lápiz. O sea, tener la cámara abierta y hacerlo en una hoja, como antes, o sea, de puño y letra. Bien, ¿cómo me llega a mí ese texto? Un escaneo, PDF, Con una foto. lo subimos al CBG o mail o... Tengo que agarrar y ver y seguirte con la camarita, que vos me imprimas eso. O sea, ¿cómo garantizo yo? Yo te veo cuando lo escribís. O sea, en otra materia mi experiencia fue así, o sea, el profe mandó por mail, llegó en el momento del examen, Sí. Personalmente a mi mail, él registró todos los correos, y es un PDF con un enunciado, como si usted me entregara la hoja en la facultad. Bárbaro. Y vos le escribiste el examen y después agarré el teléfono acá delante de la cámara, lo escaneé. ¿Y cómo sé que lo escribiste vos? Puse el DNI al lado. Tengo el ¿Cómo DNI al lado de cada hoja. ¿Cómo sé que lo escribiste vos? Me estás viendo. Y tiene mi Tengo la que hoja. seguirte todo el Tiene tiempo. Sí, el seguimiento es puntual. Sí. Claro, si son 3 o 4, bárbaro, pero si son 50, son nada. Yo en estos momentos tengo 21 participantes. Tengo que ver que cada uno en el momento... ¿Cómo sé yo que no hay otro escribiendo la respuesta al examen atrás tuyo? Y después me Le pasa saca la otra. foto y te la manda a vos a tu celu. Y vos cuando mandás, no mandás la foto que vos sacás, mandás la foto que te mandó el que estaba atrás.
La primera que se me ocurre es muy simple, ¿eh? ¿Me entendés lo que te digo? Vos le sacabas una foto y se la mandabas adjunta en un mail. Sí, un escaneo, PDF y el DNI al lado de Muy bien. cada hoja. Entonces, vos lo recibiste. Vos lo recibiste. Tiene flaco del otro lado, acceso a tu cuenta porque tiene tu password, lo hace él. Vos te sentaste, miraste la camarita, tachaste cualquier cosa, ningún problema. El otro flaco es el que realmente lo hace. Lo termina de hacer, lo escanea todo y te lo manda a vos por mail. Vos agarraste tu celu, simulás sacar la foto, abrís y le adjuntás lo que te mandó el otro flaco. ¿Es factible? Qué sé yo, O sea, sí. Poder ser, por puede lo pasar tanto, muchas cosas, pero... Sí, por lo tanto no podés garantizar, eso es lo que te digo. Es así de simple, o sea, esto lo hemos discutido mucho, no lo podés garantizar, pero aparte ni siquiera tiene que estar en tu casa el otro. Vos no sé, tu compu la tienes pejada, punto. Es un problema en serio, digamos, hay empresas de software dedicadas a intentar ver cómo hacemos esto. Yo, Pues por digo, ejemplo, tengo la experiencia de rendir el Associate de Microsoft, que es un examen serio, y eso lo que hacen es te dan una máquina virtual, que te conectas y te bloquea todos los procesos, y no hay forma de... O sea, le mostrás al indio con la camarita a la mesa y tu entorno, que no tenés nada, pones la compu y lo haces. lo hace, vos te conectás a una máquina virtual. Me dan, sí, me la descargan, me dan una password única y entro y lo hago. Correcto. Se me ocurren rápidamente 3 formas de... Pero no importa. Se parte de la base que... Es decir, sabemos que tecnológicamente no lo podemos garantizar. Luis está proponiendo hacer algo parecido a lo que vos decís. Le damos la máquina virtual a los chicos, o sea, ni siquiera una terminal texto. Y responden contra la terminal texto y le mostrás que no tenés nadie. ¿Correcto? Es lo mismo que decís vos prácticamente. Profe, en los números ha crecido mucho el nivel de aprobados o de personas llamativamente con exámenes muy brillantes. Primer año, el año pasado, sí, se multiplicó por 3. Pero nosotros creemos que eso tiene más que ver con un enorme descenso del nivel de exigencia que con que se hayan copiado. Pero que sí, que se copiaron masivamente, lo sabemos. Lo sabemos porque los chicos lo cuentan, y se lo cuentan a otros chicos que se lo cuentan a ayudantes, que son ayudantes alumnos, que nos dicen, se están pasando las preguntas por esta red, porque digamos cuando entre 20, un secreto entre 20 no es secreto, me explico. Sí, a ver, no vamos a andar buscando asombro en lo que estamos hablando, pero digo, más allá de los sucesos hechos, digo, no, subió mucho el nivel de aprobados, de exámenes que son brillantes. El primer año sí. Yo estoy cursando. El año pasado sí, materia, no sé. Sea el caso de física o el caso que consulté el otro día. Sí. La verdad que ha sido una masacre total este año. Guarda, nosotros la masacre. Sí, entonces, o están fallando las redes sociales o hay ignorancia colectiva por ahí. Entonces, no sirve mucho tampoco copiarse porque evidentemente los resultados de las materias que yo estoy inscrito no ayudan mucho a la teoría compilativa.
El año pasado tomamos oral la parte de promoción, teórica al final. Como había muchas quejas del centro de estudiantes contra sistemas operativos, el jefe de departamento pidió estar conectado y ver qué es lo que estábamos haciendo. Sobre 18 alumnos que rindieron la parte teórica, aprobaron 3 alumnos, lo que vos definirías una masacre. Uno de los alumnos le hago una pregunta y me respondió: profe, esto me lo preguntó ya en el primer recuperatorio. Sí, dice, ya te lo pregunté. ¿Cuál es la respuesta? Ah, no, no vale, ya me lo preguntó, no me lo puede preguntar de nuevo. ¿Lo sabéis? No, pero así no, eso no vale. Está grabado, ¿eh? ¿Podría ser que nos tomes oral el parcial, profe? En el segundo hay un 99% de probabilidad que sí. La parte de promoción. En la parte de promoción no tenemos otra forma. La única forma real que encontramos fue esa. Ok, te veo a vos, punto. Ahora sí. Ahora no te puede soplar nadie. Sí. Pero es estar 5 días tomando, ¿no? Sí, se hace larguísimo, me imagino. Pero no tenemos otra. Y si no, cambiar lo que es la metodología de evaluación. De hacer Yo estoy de acuerdo, algo más. Es pésima, horripilante, antipedagógica la normativa de la UTN. Si no lo grabaste, poné grabar y te lo repito. No, nosotros tenemos que evaluar según una metodología que se llama por currícula, no por exámenes. Por currícula, por trabajos que van haciendo a lo largo del año y esto te da tantos puntitos y esto te da tantos puntitos y vas sumando un conjunto de puntos por trabajo, entregas, participaciones, etc. Toda la gente que trabaja con educación en línea te dice, señor, la evaluación por examen no va por currícula. Y al principio te digo, flaco, vos tenés que llegar a tener 70 créditos. 5 créditos por la práctica entregada en término. 4 créditos por hacer un cuestionario. Te voy dando toda una masa de cosas con la cual vos vas sumando puntitos. Por currícula. Entonces, hay una evaluación continua a lo largo del año, con lo cual luego hay un trabajo final, una entrega y una... primero es un método muy superior de evaluación, porque es continuo, no existe la carga del examen. Ahora, andá a decirle al decano que sacó una resolución, 3 fechas, cada fecha, 2 recuperatorios, todo documentado. Diciendo, flaco, no, quiero evaluar por currícula, no está aprobado. Tomá examen igual que en el siglo XIX. Por mi parte, me parece mucho más factible hacer eso que es la evaluación continua, a que te digan tenés que memorizarte todo para tal fecha y escupírmelo en una hoja. Me suena mucho mejor hacerlo continuo, porque si te lo piden para 3 meses, para el segundo parcial ya te olvidaste todo lo que viste en el primero, y para el final ya te olvidaste lo que viste en el segundo, y volvés a memorizar para, a fin de cuentas, al final de la carrera no acordaste de nada. Entonces no sirve. Está bien, decíselo al decano. A mí el decano no me deja. El decano, profesor de álgebra, daba álgebra igual que en el siglo XIX. Písate. Flaco, álgebra hoy en día hay que hacerlo usando en la computadora un programa usando MATLAB, matemática, Octave, etc. ¿Qué me venía a decir que haga un ejercicio a mano de álgebra hoy? Ah, no, se sentaba y escribía todos los teoremas ahí. Y ya está en el libro hecho el teorema. No estés 2 horas escribiendo en el pizarrón, copien en la demostración del teorema.
La tengo impresa, flaco, ¿para qué me la dictás? Claro, si el punto de todo esto es que nosotros aprendamos a aplicarlo en la práctica, mucho sentido no tiene que nos memorizar algo ya escrito. Es ridículo. Aparte vas a decir, escribir el teorema de valor medio, igual que decir mañanita de San Juan, mañanita de Primor, cuando damas y galanes van a oír misa mayor. Lo vas a recitar de memoria. ¿Qué sentido? O sea para todo ese... Es ridículo. Pero necesitas un cambio de concepción donde los que deciden es gente que se formó hace 40 años, detentan los cargos y se encuentran con un problema muy serio que las masas titulares, que son las que tienen que decidirlo, no saben evaluar por currícula. Entonces no quieren cambiarlo porque no quieren poner un método que ellos no saben. Es un desastre. Le venimos diciendo, muchachos, hay que pasar a currícula. Pero bueno. Ok, los dejo porque son las 10. Banfield tiene que ir al parcial. Nos vemos. Nos vemos. Una cosita, ¿le puedo hacer? Sí. Cuando estábamos dando el primer semáforo contador, había dicho algo sobre test. ¿De qué se trataba test? El código que yo les estaba mostrando estaba escrito en C. Sí, pero le había dicho entre las operaciones, la inicialización, wait, test y signal. ¿Puede ser? ¿O yo por ahí entendí mal? No. Vos tenés las instrucciones, sí. Wait, también se llama test. Ah, perfecto. O probaben, dicho en Deutsch. Me va a agarrar un holandés, me va a fajar. O P, con la P de probaben. Probar, testear. Perfecto. O esperar, cualquiera de ellas, digamos, son. Esperar y set, poner, señal, test and set, son los nombres que tienen. Perfecto, buenísimo, muchas gracias. Está en el libro, fíjate. Sí, Miren los libros. Bye. Nos vemos.